En este episodio de Estudiemos Juntos vamos a estar haciendo una comparación entre 1 Corintios 10, donde Pablo habla de que podemos comer carne ofrecida a los ídolos, y de un concilio en Jerusalén 7 años antes, donde se había ordenado a los creyentes a que se abstuvieran de comer carne. ¿Cómo podemos considerar estas dos posiciones? Va a ser nuestro tema en esta edición de Estudiemos Juntos. Bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos. Hoy la lección número 5, episodio número 2, todo para la gloria de Dios. Gracias por estar con nosotros. Como todos los programas, te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube de la Iglesia de Forest City, que le des like a este programa, que compartas este video con todos tus contactos y que continúes el diálogo en el chat. Estamos con Jennifer y con Sammy, como en la primera parte de esta lección, y vamos rápidamente a introducir el tema, pero antes de eso queremos recordarles la Escuela de Discipulado Orgánico para Matrimonios del 29 de octubre al 1 de noviembre. Puedes accesar este link, ahí puedes ver toda la información y inscribirte pagando los costos. Y cualquier otra pregunta que tengas, escríbele a Jennifer al email, al correo electrónico que ves de ella, y allí ella te puede contestar cualquier información. Si quieres saber más sobre el EDO de matrimonios, en esta página discipuladoorgánico.com puedes ver de qué se trata y qué es lo que queremos lograr allí. Bueno, vamos a comenzar. Jennifer, ¿pudieras orar hoy tú? Querido Dios, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos has dado, por la oportunidad de estudiar tu palabra, de poder conversar juntos, Señor, y que tu Espíritu nos pueda hablar a través de cada uno, Señor. Pon en nuestra mente tus pensamientos y ayúdanos a discernir siempre entre lo que tú quieres, Señor, y lo que es nuestro. Gracias por tu amor. Quédate con cada persona que está conectado también, Señor. Tú conoces sus vidas personales y te lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en el episodio anterior estuvimos viendo cómo Pablo tiene que tratar este tema de la carne ofrecida a los ídolos en la iglesia de Corinto y cómo habían unas personas que no consideraban ningún problema de esa carne porque ya estaban acostumbradas, pero habían otros que sí. Para ellos era algo que los podía motivar a volver a adorar ídolos y participar de esos cultos que no solamente eran cultos ofrecidos a los ídolos, pero en Corinto específicamente vimos en las lecciones pasadas que eran cultos orgiásticos donde habían prostitutas para tú tener relaciones sexuales y así también participar de inmoralidad sexual. O sea, era una reacción en cadena. Y al final del día llegamos a la conclusión de que Pablo habla de que nosotros somos libres en Cristo y tenemos libertad, pero muchas veces tenemos que restringir nuestra libertad por amor a los débiles. Si nuestra libertad está siendo una piedra de tropiezo en público específicamente para otra persona a vivir un estilo de vida pasado que ya no vive y que realmente no lo lleva a Dios, sino lo lleva a irse fuera y lejos de Dios. Y entonces esa fue, creo que, la conclusión que llegamos. Y vamos hoy a 1 Corintios 10 y vamos a analizar algo que Pablo ahora acá menciona muy claramente. Y vamos a leer 1 Corintios 10, versículos 14 al 22. Dice: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. La copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Hay un solo pan, del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Fíjense, en el pueblo de Israel, los que comen de los animales que se ofrendan son partícipes del altar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el ídolo o los animales que se ofrendan a los ídolos son algo? Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Muy bien, aquí Pablo está una vez más diciendo, el problema no es que comas carne ofrecida a los ídolos, el problema es que participes del culto donde se ofrece esa carne. Y por eso comienza en el versículo 14 diciendo, huyan de la idolatría. Uh-huh. No es que el comer la carne te hace partícipe de la idolatría, sino que al tú pensar que estás participando de ese culto, al comerte la carne, vas al culto. Y ahí es donde Pablo dice, no podemos participar de ese culto.
Es como decir, no podemos ir y participar del culto donde se ofrece la comida a estos dioses, pero después tener la cena del Señor y tomar el pan del Señor. No podemos ir allá a tomar el vino intoxicante que se toma en el culto a estos dioses paganos y a estos ídolos, y después venir aquí a tomar el jugo de uva que representa al Señor. No podemos hacer eso. Tenemos que abstenernos de la idolatría. So, Pablo hace una separación. Una cosa es comer la carne sacrificada a los ídolos y otra cosa es participar en el culto a los ídolos, que Pablo claramente dice aquí, que lo mencionamos en la primera parte, es un culto demoníaco. O sea, cuando participamos de ese culto, estamos adorando demonios. Y por eso el culto al ídolo es lo que Pablo nos pide que nos abstengamos, sí o sí. O sea, porque también alguien puede decir, no, pero y si alguien piensa que, ¿cómo se dice? Que no, que una persona fuerte en la fe puede participar de un culto a los ídolos. Pero dice, no, esto no es cuestión de ser fuerte o ser débil. El culto a los ídolos está prohibido porque estás adorando demonios. Y dice, yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con demonios. Eso es una separación. Porque el arte me gusta porque el 18 dice, fíjense en el pueblo de Israel, los que comen de los animales que se ofrendan son partícipes del altar. Correcto. Es decir, allí se estaba rindiendo culto a Dios. Así que lo que se come de esos animales es eso. Entonces, si allá en ese culto se está ofreciendo un culto a demonios, entonces estás comiendo de lo que se sacrifica ahí, estás rindiendo pleito, adoración a esos demonios. Y de paso, esto creo que lo mencionaron en un programa anterior, había un señor que se llamaba Roger Morneau, él era canadiense, y escribió varios libros. Él tuvo un ministerio de oración intercesora muy, muy poderoso. Y escribió un libro que en español se titula Un viaje a lo sobrenatural, A Trip into the Supernatural. Porque él cuenta su historia de cómo en Canadá él fue introducido a un culto de demonios. Que a cambio de la adoración, los demonios te hacían lo que tú quisieras. Te podían hacer millonario, fama, lo que tú quisieras. Y él en ese programa sí menciona, o sea, en ese programa, no en ese libro, menciona que había un lugar donde había altares a estos demonios. Y estos demonios, según narra él, hacían que, o sea, se tomaban forma humana para que los pintaran y tuvieran allí una foto pintada de cómo se veía ese demonio. Y venían las personas, digamos, éramos un grupo de 10, 12 personas y teníamos un templo donde íbamos a adorar a nuestros demonios y allí teníamos un altar y allí le ofrecíamos cosas. O sea, porque a veces pensamos que la adoración a demonios lo vemos como algo abstracto, que sí puede ser aquí en el culto a los ídolos. Pero la adoración de demonios incluso es algo literal que se hace, de que adoran a demonios con nombres de demonios y todo. So, Pablo dice, yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con demonios, porque obviamente eso nos va a alejar de Dios. Y Pablo lo que quiere es que nosotros nos entreguemos a Dios. Entonces Pablo continúa diciendo, Jenny, si puedes leer ahora los versículos 23 al 31 de 1 Corintios 10. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Ustedes coman de todo lo que se vende en la carnicería y no pregunten nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y ustedes aceptan la invitación, vayan y coman de todo lo que se les ofrezca y no pregunten nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de aquel que lo dijo y por motivos de conciencia. Claro que me refiero a la conciencia del otro, no la tuya. Pues porque se habría de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo participo de la comida y doy gracias a Dios, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Muy bien, esto está impresionante lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo una vez más vuelve a enfatizar, no hay ningún problema, come de todo. Es más, va a otro extremo y dice, ni siquiera preguntes. No preguntes para qué. No preguntes. Yo recuerdo en un tiempo que íbamos a comer a un restaurante y alguien preguntaba, ¿estas habichuelas tienen cerdo? Estas habichuelas están cocinadas o ese aceite es manteca de cerdo, o mira, esas habichuelas tienen algo de cerdo, y todo era preguntar si tiene cerdo. Para la persona que siente que eso es algo fenomenal, pero Pablo dice, no tienes que preguntar. O sea, ¿por qué te vas a poner un peso que no debes tener? ¿Sabes? Dice, ve y come tranquilo todo sin preguntar.
Y luego dice, y si te invita un incrédulo a comer, ni siquiera preguntes qué tiene la comida. Eso me recuerda a la historia de Joel, que lo invitaron a un sitio a comer una vez papas que tenían jamón, y él empezó a sacarle todo el jamón. Y ahora dice, no sé si me lo hubiera comido en aquel momento, porque fue una piedra de tropiezo. A las personas que lo invitaron lo vieron sacando todo eso y fue incómodo, lo ofendió. Pero dice, si alguien te invita, no pida. Dice, entonces, pero si en ese lugar hay alguien que te dice, mira, ten cuidado que eso tiene cerdo, entonces él dice, no te lo comas. Dice, por amor a ellos. Y dice, no por tu conciencia, es por la conciencia del otro. Sí. O sea, y dice algo que es un poquito fuerte, acá en el versículo 24. Dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Eso puede sonar un poquito fuerte. No sé, asumo yo que como todas las cosas tal vez tenga un límite. Pero ¿cómo se vería si en vez de buscar nuestro propio bien, siempre buscáramos el bien de los demás? ¿Cómo serían las relaciones? Si en vez de buscar mi propio bien en las relaciones, yo buscar el bien de los demás. Una vez escuché a alguien decir sobre los matrimonios que si el esposo todo el tiempo está pendiente a buscar la felicidad de la esposa y la esposa también está pendiente a buscar la felicidad del esposo, serían felices. O sea, los problemas serían totalmente mínimos porque todo el tiempo lo que quieren es la felicidad del otro. Y no es que, ¿dónde quieres comer hoy? Comida china. Ay, no, yo no quiero comida china, yo quiero italiana. Ah, pero italiana otra vez. Y entonces ahí empezamos, porque yo quiero china, tú quieres italiana, y peleamos por eso. Entonces, si yo quiero tu felicidad y tú la mía, es como que no hay problema, vamos a donde tú quieras. Y no, donde tú quieras. Y ahí no. Y ahí pelean también. Y ahí peleamos. Y nos quedamos parados. Hay quien decide. No vamos a ningún sitio. Pero busquemos, dice Pablo, el bien de los demás y no nuestro propio bien. Y yo creo que esto tiene que ver con nuestro orgullo. Porque muchas veces, y lo digo por experiencia, en la libertad que siento que tengo en Cristo, siento que es una injusticia yo coartar mi libertad por amor a un débil. Y al final del día eso es orgullo. El orgullo es el que no me dice, pon al otro primero que tú. Tú te puedes hartar de carne en tu casa si quieres, es lo que me está diciendo. Come carne en cualquier otro lugar, pero si hay alguien débil, en ese momento, ¿qué te cuesta? Por amor a su conciencia, ¿qué te cuesta? Entonces, después dice, obviamente dice, por la conciencia del otro, no por tu conciencia, porque dice, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Entonces dice, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y creo que ese es el principio fundamental de todo lo que Pablo está diciendo, no solamente de las carnes, sino también de la inmoralidad. Cualquier problema, ¿esto que estoy haciendo va a traer gloria a Dios o no? Es como tú decías ahorita, esto va a ayudar, es una muestra de amor a mi prójimo. Si es así, hazlo. Aunque tú sientas que es y esto lo digo especialmente por mí, para mí, el que alguien me exija ponerme una corbata para yo poder predicar es lo más ridículo que yo pueda escuchar en mi vida. Con mucho respeto lo digo a las personas que tal vez consideran que esto es algo muy serio. Y lucho con eso. Porque a veces, a diferencia de Jennifer, que dice, no, si yo voy a otra iglesia, a mí me cuesta tener que decirle, tengo que ponerme corbata aquí. Porque siento que es una violación a un principio que tengo. Pero ¿qué me cuesta? ¿Qué me cuesta ponerme una corbata? Si ponérmela va a hacer que otros puedan escuchar el mensaje que Dios tiene que decir. Y por eso todo lo que hagamos, todo, si trae gloria a Dios, claro, hagámoslo. Nunca va a estar mal hacer algo que dé la gloria a Dios, aunque vaya en contra de lo que yo considero libertad para mí. Claro. Y yo creo que es un detalle importante también en el sentido de que cuando hacemos las cosas que vivimos en libertad, ¿verdad? Puedo hacer lo que me dé la gana y entonces puedo terminar haciendo cosas que no están glorificando a Dios con la excusa de que estoy bajo libertad. ¿A qué me refiero? Los otros días Redimido, que es un artista cristiano que le hace rap y él sacó un tema nuevo diciendo de básicamente él decía que cómo la gente puede llegar a... O sea, que no llame madurez a alguien que pueda estar en un lugar donde hay gas y pueda estar ahí y no le pase nada y que pueda respirar el gas y esté lo más bien.
él dice, llámale eso estupidez. ¿En qué sentido? De que a veces nosotros nos consumimos tanto cosas del mundo, cosas que no glorifican a Dios, y pues decimos, no, todo está bien, yo puedo hacerlo. Y ya puedes vivir en un mundo contaminado, sin cámara, sin la máscara, porque ya te acostumbraste. Claro. Entonces él decía eso, que muchas veces hay cosas que nosotros estamos haciendo y él le llama, por ejemplo, le dice, tenemos el becerro de oro que es intocable, que refiriéndose a Bad Bunny, él está diciendo que sí, porque él dice como que hasta ahí, entonces como cristiano a veces defendemos algunas cosas y nos acostumbramos simplemente por la cultura o por esto, por lo otro, y entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque también nosotros por la libertad y porque no te digan, qué exagerado eres un cristiano exagerado, no puede hacer aquello. Pero hasta qué punto nosotros estamos haciendo cosas porque estamos en libertad y seguimos haciendo haciendo y pensamos, es que tú eres inmaduro porque no puedes escuchar esto, porque no puedes hacer lo otro. Por ejemplo, me pongo a escuchar música, ¿verdad? Que hable de infidelidad, de drogas, de alcohol, de hacer lo que me dé la gana, con pero pues, como menciona Puerto Rico, fine, no pasa nada, porque está la moda. Es como que uno, hasta qué punto uno también, en nuestra libertad, podemos llegar hasta a malacostumbrarnos a hacer cosas, ¿verdad?, que nos están alejando realmente. Y por eso, perdón, dale. No, iba a decir que hay un versículo que habla de todo lo que es bueno, que, ¿sabes? Que todo, entre todo lo que miramos, todo lo que escuchamos, es lo que nos está influenciando. Totalmente. O sea. Sí. Yo lo que iba a decir, si no se me olvidó, que hay una diferencia entre libertad y libertinaje. Y yo creo que en Jesús tenemos libertad. Pero la libertad, y Pablo lo dice en varias ocasiones, no es permiso para irnos a... Y esto lo hemos mencionado aquí, es como las personas que muchas veces hasta malinterpretan nuestro mensaje que damos aquí porque hablamos de libertad en Cristo y que viste, el amor es el fundamento de todo. Entonces alguien dice, bueno, pues entonces yo voy a hacer lo que me da la gana porque... Y sí, tú tienes todo el derecho y la libertad de hacer lo que te da la gana, pero eso no significa que todo lo que te da la gana está correcto. Y que glorifica a Dios. Y que glorifica a Dios y que es amor a ti mismo y al prójimo. Entonces, hay una diferencia entre la libertad de Cristo que tengo en Cristo y libertinaje, que es hacer lo que me da la gana sin importarme las consecuencias y sin medir las consecuencias. Esta mañana estaba escuchando un video que hablaba de cómo saber discernir entre lo que es la voz de Dios y la voz mía interior o otros ruidos. Entonces, algo que me captó la atención, que me hizo sentido, es que cuando somos nosotros, ¿verdad? Cuando es nuestra carnalidad o lo que sea, nos dejamos llevar, tenemos emociones fuertes, o sea, tiene que ver mucho con nuestra humanidad y tenemos sentimientos fuertes y tiene que ver con lo que nosotros queremos o cómo nos hace sentir a nosotros. O sea, tiene mucho énfasis en eso y claro, había más abundancia de palabras, pero estoy resumiendo así. Y cuando era lo espiritual, es como que literalmente te lleva a lo espiritual, te lleva a la paz natural, al gozo, a pesar de la circunstancia, que sea linda o fea lo que está pasando, se siente diferente. Cuando es nosotros, nos lleva a los sentimientos, a la indignación, a esos sentimientos así tan fuertes. Claro. Y cuando es de Dios, te lleva a la paz, te lleva a lo espiritual, te lleva a ver más allá de lo que es, tú sabes. Y eso puede ser un método también de discernimiento en todas estas cosas, porque es como que ¿qué haces? Pues, pero ¿qué es? Es cuando me indigna, cuando me llena de sentimientos fuertes, ahí estoy actuando en mí. Sí, eso para mí es una señal de orgullo fuerte. Sí. Y podemos estar tomando una decisión que es difícil, incómoda, pero tener paz. Exacto. Y yo creo que esa, por lo menos en mi vida y en mi casa, en mi familia, todas las decisiones que tomamos, al final del día decimos, ¿tenemos paz tomando esta decisión? Por ejemplo, cuando Dios nos hizo el llamado para venir aquí a Florida, que ninguno de nosotros quería venir y dejar a Idaho, pero Dios nos dio tantas señales que fueron tan contundentes de que este era el camino que nos estaba trazando, y aunque no queríamos, y fue en contra tal vez de lo que queríamos hacer, al final del día teníamos paz, de que estábamos seguros de que Dios estaba marcando este camino. Y por más difícil, me parece que eso, Jenny, es tremendo, porque en estas decisiones yo creo que eso es un principio que nos puede ver si es sabio lo que estamos decidiendo hacer o no. Lo que estoy haciendo me trae paz, porque cualquier cosa que yo haga en la carne no me va a traer paz. Y más allá de paz, porque, viste, a veces la gente siente paz cuando está logrando hacer algo que quiere hacer. Ay, tengo paz, tú sabes, vamos a decir. O pueden mimic, tal vez no es real peace, pero piensan. Pero también gozo, inclusive, a pesar de que sea algo que tú no quieres. Porque tú de repente como que sientes que estás en el plan de Dios. Tú sabes, como que tú dices,
concho, aunque es algo que no quiero, siento esa paz y esa tranquilidad, ese gozo inclusive de que estoy en el plan de Dios, no sé. Sí. No, está bueno. Muy bien, entonces, ¿para dónde vamos ahora? Muy bien, ya Pablo habla de la libertad, somos libres en Cristo, pero debemos tener en cuenta la conciencia de otros, ya lo mencionamos, y tenemos que preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo, dejando de hacer? ¿Le da gloria a Dios? Que creo que es lo que ahí estábamos terminando. Entonces, aquí surge algo interesante, porque Pablo en Corintios está diciéndole a la iglesia que tienen libertad de comer carne ofrecida a los ídolos. Y claramente lo dice, ¿viste? Una y otra vez. Coman de todo lo que se vende, no pregunten incluso si es ofrecida, coman en libertad. Y simplemente se refrenen cuando hay alguien entre ustedes que para ellos eso es algo que los puede llevar a hacer idolatría, entonces ahí se abstienen. Y es obvio, o sea, y dicen que es. Exacto, y ellos lo dicen. Entonces, ¿qué pasa? A mí me estuvo interesante porque si vamos a Hechos capítulo 15, y esto, lo de Hechos 15 ocurre entre 6 a 7 años antes que Primera de Corintios, ¿ok? Esto antes del concilio. Correcto, el concilio de Jerusalén es antes de Corinto, 7 años antes. ¿Y qué pasa? Aquí en el capítulo 15 hay un problema. Los judaizantes, que son aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo, están celosos y envidiosos de los gentiles que se convierten, porque los gentiles que se convierten no se están circuncidando ni siguiendo la ley de Moisés, pero ellos sí. Entonces ellos le quieren imponer a los gentiles que se circunciden también y que sigan todas las leyes de Moisés. Traen el punto a los líderes de la iglesia se reúne en lo que es el famoso primer concilio de Jerusalén, y entonces mira lo interesante que dice. Vamos a los versículos 6 al 13. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto, y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo anunciaría a los no judíos el mensaje del evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor seremos salvos lo mismo que ellos. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo: hermanos, escúchenme. Ok, interesante. Comienza primero hablando Pedro. Y Pedro dice: no, Dios me llamó a hablar con los gentiles y Dios está haciendo grandes cosas con los gentiles, bla, bla, bla. Después se levanta Bernabé y Pablo a hablar de las cosas que Dios está haciendo con los gentiles, y después se levanta Jacobo o Santiago, que era el hermano de Jesús, y también él cita ciertas cosas. Ahora, a lo que quería hablar aquí es que Pedro, Pablo, Bernabé y Santiago, entre muchos otros líderes, estaban aquí hablando del asunto. Ahora vamos a leer los versículos 25 al 29, antes de leerlo. ¿Qué pasa? Ellos se reúnen y todos unánimemente deciden escribir una carta diciéndole que van a mandar a todas las iglesias, diciéndole: estas son las cosas que les pedimos que ustedes hagan o dejen de hacer, ¿ok? ¿Y cuáles son? Vamos ahora a 25 al 29. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir a unos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras les dirán esto mismo. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber, que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas, que estén muy bien. Que estén muy bien. Ok. ¿Por qué me llama la atención? Porque fíjate que no tocan la circuncisión para nada, en primer lugar. La circuncisión no es un issue. Pero dicen el primer punto que le van a mandar a las iglesias y que Pablo tiene que decirle a la iglesia es que se abstengan ¿de qué? De comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué? Pero ahora en Corinto le dice: achos, jáltense de toda la carne que quieran de los ídolos. Ni pregunten. Entonces, ¿qué pasa? No sé a qué conclusión puede llevar a las personas. Para mí yo encuentro varios principios aquí. Primer principio: lo que el Espíritu, porque aquí dice que nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. En algún momento el Espíritu Santo te puede decir a ti que hagas una cosa, y después, a medida que tú maduras y creces en el conocimiento, el Espíritu te va llevando y tú miras para atrás y dices: caramba, realmente necesitaba eso en aquel momento, pero ahora me doy cuenta que no.
Entonces, o sea, no es que si el Espíritu te dijo una cosa hoy, ya el resto de tu vida va a ser lo mismo y que no puedes cambiar. Porque es evidente que el mismo Espíritu que le dijo al concilio, dile a la gente que no coma carne ofrecida a los ídolos, es el mismo Espíritu que le está diciendo Pablo que le diga a los corintios, no hay ningún problema de carne ofrecida a los ídolos. No sé si me van a entender con eso. Yo creo que no está siendo muy detallado. ¿Viste? Porque allá hay una ocasión, más adelante hay una ocasión cuando no deberías comerlo. Correcto. Y como aquí tal vez no tienen el tiempo o todavía no tienen la madurez para poder entender la diferencia, pues mejor no los comas. Exacto. Para evitar que lleve a alguien a pecar o meterse Exacto. en eso de los cultos. Es mejor que no vayan a que se confundan, lo hagan cuando no tienen que hacerlo y los otros terminen llevando. Sí, porque el hecho es lo que ella está diciendo, es que es participar del culto. de esos idolátrico. cultos, ¿me entiendes? No era Exacto. tanto Ese es el problema. la carne o no, y entonces por eso es que... Sí, como no tal vez no tienen la madurez todavía para entender la diferencia, mejor no lo haga. Correcto. Porque por ahí te vas a equivocar. Exacto. Y eso me lleva al segundo punto que creo, el segundo principio, y es que no es que necesariamente Pablo contradice lo del concilio, sino que Pablo, con el contexto de Corinto, está expandiendo aún más. Porque es como tú dices, no, en un momento le dice, si pasan estas circunstancias, es mejor que no coman. Aparte que son sugerencias, ni siquiera es Claro, ni un siquiera mandato. son reglas, ni exacto. No, no Sí, es pero que... el libertinaje sexual no es una sugerencia. No, una sugerencia Claro, también. no, eso sí. Pero dice, harán bien evitar estas claro, cosas. O sea, pero creo que a lo que te refieres es que el comer carne ofrecida a los ídolos no es inmoral. O sea, en ese... Depende. Si es, Claro, si, sí. si estás participando Exacto. que esa es la cuestión, que no Exacto. sabe, que Exacto. para ellos estoy asumiendo que lo que están diciendo eso, no participen de eso. que son Exacto, animales sí. ahogados. Es cuando el animal se ahoga en su propia sangre, cuando tú lo matas. Entonces, le pasa mucho a los cerdos, o no sé cómo le llaman en otro lugar, los marranos, que a veces los apuñalan por el cuello y se ahogan en su propia sangre, los pulmones, y eso... entiendo que eso es a lo que se refiere. Pero entonces, ese son dos puntos. Uno, puede ser que lo que un líder diga hoy, a medida que va creciendo en su conocimiento de su experiencia, en el futuro puede ver ese punto desde otra perspectiva y abunda más. Y no es que necesariamente es un mensaje diferente o que se está contradiciendo. Simplemente que bajo un contexto está profundizando más por la experiencia que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Y aún lo del libertinaje sexual, no es que no, claro que es inmoral, pero a la final Dios te dice las cosas porque es por tu bien, porque sabe que te hace mal. No es porque te vas a perder o qué sé yo, como que no tienes perdón por haber hecho esto, sino es porque no te hace bien. O sea, ¿por qué no quiero tener libertinaje sexual? ¿Es porque es un pecado y no voy a ir al cielo? ¿O es porque realmente Dios te diseñó y sabe que eso te va a hacer daño? O sea, como que entonces creo que... Sí, pero comer carne sacrificada a los ídolos en tu casa, lo que sea, no fuera un culto, no hace absolutamente nada de daño. Depende, pero ahí no dice si... Pero eso es lo que digo, que Sí. pero la Por eso, ¿no? libertinaje sexual no importa dónde sea, en Claro, qué contexto, está está mal. mal. Sí, está mal. Pero En lo de igual la te hace daño. carne, si no hay contexto del culto, puede no está ser, mal. bueno, sí, es un buen punto, porque como es que él termina diciendo, si se guardan de tales cosas, harán bien. Harán bien. Mi versión dice, pásenla bien. Porque es una carta, esto es una carta. Harán bien evitar Dice, esas cosas. pásenla bien, termina mi versión. Sí, yo creo que, o sea, tal vez pudieran estar dando indicaciones de algo que es totalmente inmoral, como la inmoralidad sexual, y lo otro que no tenía que ver con inmoralidad, simplemente era un consejo. ¿Viste? Capaz que pudieran estar mezclando las dos para cosas eso en estoy una. diciendo que probablemente lo que se refieren aquí es a lo de los cultos como A los tal. ídolos. Ah, claro, Que, sí, que sí, no sí. tiene tanto que ver con los Te otros. entiendo, ¿Sabes lo que te exacto. digo? Sí, sí, sí. Dos cosas. Sí, porque están participar mal del porque- culto a los exacto, eso está sacrificados mal. Sí, igual que involucraba el libertinaje sexualidad. sexual. Ambas cosas Exacto, están mal, no importa exacto. que... Pero lo de Buen comer punto. sangre o carne de animales ahogados, me imagino que es un principio de salud, ¿no? Yo creo que era parte también También. de... Es Sí, que porque todo eso parte es- del recuérdate ritual que los de- judíos eran los que eran bien piqui Sí. con Ok. seguir la ley mosaica, Ya. los otros no. Y esos son dos. Y el tercer principio que encuentro, este es el más obvio para mí, es que si notas el problema, el concilio de Jerusalén se crea por un hecho de circuncisión. Y en la carta no toca la circuncisión. ¿Por qué? Porque el punto de la circuncisión era un tema de salvación. O sea, los judaizantes decían, el que no se circuncida está perdido. Y los apóstoles llegan a la conclusión de que la salvación no es por nada por eso que hagamos, es por gracia. Y por eso estas cosas que menciona, la que han ofrecido a los ídolos,
no tiene nada que ver con tu salvación. No es que si comes carne ofrecida a los ídolos estás perdido y si no la comes estás salvo. No tiene nada que ver con salvación. Y por eso Pablo lo adresa en Corinto, porque... Lo aborda. Exacto. ¿Qué yo dije? Address. Gracias. Lo aborda en Corinto porque era algo que no era... O sea, y podía afectar la salvación de la persona a la cual yo iba a ser piedra de tropiezo. Pero el issue en sí mismo no era malo. Y yo creo que ese es el punto que Pablo, que no es que se contradice, 7 años antes pensó de una manera y él era uno de los que lo mandaron a mandar este mensaje a la iglesia. Pero creo que estaba abundando más. Es como Jesús en las bienaventuranzas. No estaba negando el Antiguo Testamento cuando dijo, ustedes escucharon qué, más yo les digo. Pero sino que Jesús estaba profundizando en más allá de la letra. Porque a veces estamos en la letra y están los principios de la letra, de la ley. Exacto. Y eso creo que es lo que Pablo está haciendo aquí. Y al final del día, ¿cuál es la conclusión de todo? Cuando Pablo menciona que el amor es más importante que el conocimiento. Y por eso al final del día lo que queremos, extracto de el consejo que Pablo le da a los corintios es que en todo lo que yo vaya a hacer como discípulo de Jesús, como representante del reino de Dios, tengo que tener presente 2 cosas: amar a mi prójimo y vivir los principios del reino. Que Dios se lleve la gloria. Cuando hago esas 2 cosas, cuando amo a mi prójimo como Dios ama, Dios se lleva la gloria. Cuando vivo los principios del reino, Dios se lleva la gloria. Porque todo el tiempo queremos apuntar a Dios. Y por eso tal vez en nuestras iglesias o en nuestros contextos no estamos batallando con carne ofrecida a los ídolos. Pero sí hay muchas otras cosas que ocurren, muchas otras. Con la música, con la vestimenta. Y con esto no estoy diciendo que siempre tenemos que, como decíamos, no es que ahora... Todo lo que yo creo, ahora lo voy a poner por el piso cuando vaya a la iglesia por amor a los débiles. Yo creo que necesitamos mucha sabiduría del Espíritu para que nos diga cuándo tenemos que ser firmes en nuestros principios, sin violar nuestra conciencia, y cuándo podemos no ser infieles a un principio, porque nunca debemos ser infieles a un principio, pero sí puedo ser, ¿cómo se dice? Irme en contra de algo que no creo que es malo por amor a un débil. Y no sé si eso hace sentido, que creo que es lo que Pablo dice. Con el débil me hago débil, con el fuerte me hago fuerte, con el gentil me hago gentil, con el judío me hago judío, para que al final Dios sea en todo y sea glorificado en todo. Así que, ¿tenés algo que decir? No dije amén. Ah, ok. Bueno, mi gente, nada, gracias Jenny por estar por aquí con nosotros también. Y nada, les pedimos que sigan orando por nosotros, que pongan en oración lo de la Escuela Discipulado Orgánico de Matrimonios y que el Señor nos ayude a poder tener la sabiduría que viene de Dios para saber cómo actuar, qué hacer, qué no hacer, para que Dios al final del día sea glorificado en todo lo que hagamos y digamos. Que Dios los bendiga.